Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos varios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos varios, periferias... Hola, ¿cómo están? Una jornada más y bueno, muy contentos y contentas por el triunfo de ayer de Argentina, la Copa América. Estamos todos una gran alegría en un contexto a veces no tan alegre. Y por el otro lado, bueno, hoy también celebramos que un día como hoy se aprobaba el matrimonio igualitario allá por el año 2010 y bueno, todas nuestras militancias también celebran este día con todas las familias de la diversidad, así que un saludo para todos y todas los que quisieron casarse y se casaron en estos años. Bueno, el programa de hoy vamos a dedicarlo a hablar a un tema que hemos venido durante tanto tiempo recorriéndolo, acompañándolo desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Como ustedes saben, nosotros integramos el cuerpo colegiado en la causa Mendoza. Seguro que si estás en Argentina y también en algunos otros lugares de América Latina, has oído hablar de la cuenca Matanzas-Riachuelo y de la contaminación en esta cuenca. Bueno, allá por el año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en esa causa iniciada por Beatriz Mendoza, que es una habitante de Avellaneda, que se quejaba de la contaminación y exigía, demandaba al Estado Nacional, al Estado de la Provincia de Buenos Aires, a las empresas que contaminaban, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando este fallo llega a ella, decide condenar el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y a las empresas que contaminan y a la ciudad de Buenos Aires y exigirles que cumplan con una serie de demandas, de órdenes que les da la Corte para producir una recomposición y un saneamiento del riachuelo y también para prevenir que siga contaminándose a futuro. Bueno, transcurrieron 16 años y varias de las organizaciones que formamos parte de ese cuerpo colegiado venimos lidiando con la causa, pero sobre todo también nos interesa poder hablar con los vecinos y las vecinas que han venido durante todos estos años viviendo en la cuenca Matanza-Riachuelo. En el programa de hoy nos van a acompañar varios vecinos de la cuenca, de Villa Inflamable, en Dock Sur, de Lanús, del Foro Hídrico de Lanús y también vecinas de la ciudad de Buenos Aires que están en el barrio Magaldi, de este lado del riachuelo, y algunos de los compañeros que están en el cuerpo colegiado de la causa Mendoza. Entonces le quiero dar la bienvenida en primer lugar a María González. Ella es vecina acá de Barracas, del barrio Magaldi, en la ciudad de Buenos Aires, y también darle la bienvenida a Cristian Fernández, que él es asesor letrado, es uno de los impulsores en FARN, en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, del cuerpo colegiado en la causa Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Se van a ir sumando otros compañeros y compañeras, pero María, contanos un poco cómo es vivir hoy en la cuenca Matanza-Riachuelo después de tantos años de lucha y los problemas más importantes que están teniendo. Hola, buenas tardes. Ya como todos sabrán, ya pasó 16 años de esa causa que tengan que habernos relocalizado. Vivir en este momento es día a día, con la humedad y el olor de la contaminación del riachuelo, es día a día, y es todo lo mismo, que no avanzó mucho en la causa. Contanos un poquito más, ustedes como vecinas de Magaldi y de Barracas, ¿qué es lo que ven, qué es lo que sienten, qué es lo que pasa ahí? Acá en nuestro barrio directamente, hasta ahora no pasó
mucho. Si bien relocalizaron en 2 partes de lo que era de nuestro barrio, pero los que quedamos somos 65 familias a reubicar y hasta ahora no hicieron nada. Estamos en la misma como hace 16 años. Contanos un poco, Cristian. Cristian es uno de los abogados de FARC que viene llevando la causa. ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué se avanzó? ¿Qué es lo que está fallando? ¿En qué punto nos encontramos como integrante del cuerpo colegiado? Bueno, buenas tardes, María José, para vos, para María, para toda la audiencia. Creo que viendo la causa en retrospectiva en estos 16 años, hubo algunos avances, pero lo cierto es que no son demasiados, teniendo en cuenta que estamos hablando de que ya pasaron 16 años. Justo María recién hablaba del problema, la gran problemática de las relocalizaciones que aún no han tenido lugar, y solamente se ejecutó el 40% de las relocalizaciones, ¿no es cierto? Tenemos también obras que no han sido llevadas adelante en tiempo y forma. Hoy en día, a todo este contexto de atraso de lo que es la ejecución de la sentencia, se suma que Acumar está sin presupuesto, está con el presupuesto prorrogado del año pasado, de manera que no va a poder avanzar a paso firme con todos los compromisos que tiene. Lo mismo también lo que es el retroceso institucional, las reducciones en sus coordinaciones y direcciones internas, obviamente que perjudican el funcionamiento. Y bueno, creemos que desde el cuerpo colegiado, en la última presentación que hicimos ante la Corte Suprema, marcamos que todavía hay mucho camino por recorrer, todavía falta muchísimo para poder tener esta sentencia por cumplida. Bueno, y también le damos la bienvenida a Sergio González. Él es un vecino del Foro Hídrico de Lanús, y te agradecemos mucho, Sergio, por acompañarnos. Estábamos tratando de entender qué es lo que está pasando después de 16 años en la cuenca Matanza-Riachuelo, y un poco ustedes que han tenido la iniciativa de reencontrarse con todos los vecinos en esta suerte de interbarrial de la cuenca Matanza-Riachuelo. Contanos un poco qué están viviendo los vecinos hoy después de 16 años, porque vos estabas allá por cuando arrancó la causa, ¿no? Entonces, contanos un poco lo que nos dijeron el otro día cuando tuvimos la reunión entre los vecinos y los habitantes de la cuenca con la gente del cuerpo colegiado. ¿Qué tal? Gracias Cristian, gracias María José. Creo que, digamos, no hay mucho para hablar, sino lo que, si a 16 años que se dictó la sentencia seguimos reclamando puntualmente en Lanús por las viviendas y demás, digo, estamos complicados porque nadie hizo caso a la sentencia de lo que se dio, y vos fíjate que tenemos que volver a encontrarnos nuevamente en una situación de prácticamente 16, 14, 15, 20 años, viste, ya por la misma situación que venimos, y sabiendo que hubo presupuesto, digamos, un poco, no digo desilusionado, porque si no hubiéramos abandonado la lucha, pero con todo esto creo que ahí vamos viendo. Cristian, ¿qué ordenó concretamente la Corte hace 16 años? Bueno, la Corte estableció numerosas mandas judiciales, entre ellas la relocalización de los vecinos que sufren la contaminación por el riachuelo, también el control de las industrias, es decir, que las industrias no viertan los residuos y no sigan contaminando el riachuelo como lo estaban haciendo. Obviamente, bueno, también la necesidad de coordinar todas las acciones a través de una autoridad de cuenca, por eso se termina conformando lo que es la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo, la Acumar. Bueno, trabajar también en lo que es el saneamiento de basurales, todo lo que es calidad del aire, calidad del agua, obras de cloacas, obras que tienen que ver con todo lo que es la calidad del agua, las napas subterráneas, el ordenamiento ambiental del territorio, es decir, también tiene que ver con toda la cuestión de las reservas naturales, los humedales que conforman la cuenca Matanza-Riachuelo. Es una sentencia estructural, es una sentencia muy importante, quizás sea una de las megacausas ambientales más importantes de la historia de la Corte, y lo que hizo la Corte es, no solamente dijo hay que sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, sino que estableció
una serie de medidas muy concretas, entre algunas que enumeré recién, con lo cual, bueno, ahí la Corte marcó claramente una política pública con esa sentencia, que entendemos que hasta la fecha esa política pública no ha sido cumplida. ¿En qué cosas se avanzó y en qué cosas estamos en foja cero? No sé quién quiere. Sergio, ¿vos ves algún avance en tu municipio, en Lanús? ¿Algún avance hubo o ninguno? ¿O cómo lo evalúan ustedes desde los vecinos? Sí, el avance estuvo y hay, digamos, porque de no tenernos en cuenta hace 20 años y por supuesto que mediante el fallo se logró hacer una visibilidad del conflicto que existía en la cuenca, digamos, se han desterrado basurales, se ha empezado a hacer una política de control de las empresas con los vertidos de residuos industriales, los cloacales, que acá no se habla de los cloacales como si fuera una cuestión, y nosotros no tenemos cloacas en todo el distrito de Lanús, sino que son los camiones atmosféricos que son los que descargan en los cursos de agua, con una desprolijidad absoluta, no entendiendo que todos estamos afectados por el Matanza Riachuelo porque desemboca en el Río de la Plata, donde nosotros tomamos agua. Creer que no vamos a sufrir las consecuencias de eso, estamos equivocados. Y lo que decía Cristian, de remediar la cuestión de la calidad de agua, aire y demás, nosotros hoy lo vemos reflejado también en los alimentos, en las enfermedades que está produciendo, y que no se está teniendo en cuenta las enfermedades que está produciendo toda esta contaminación aguas arriba con la cuestión de los agroquímicos en la cosecha. Digo porque nos termina afectando, hay más enfermedades que antes eran muy pocas, ahora aparecen con una naturalidad espeluznante. Digo, en todo esto, entonces la remediación no es, o sea, más allá de que se toma como parámetro la cuenca Matanza-Riachuelo, es toda nuestra calidad de vida lo que está siendo cuestionado con esto. Y el Estado, independientemente de quién ejerza el gobierno, son los estados que no le han dado política de respuesta a los habitantes de la cuenca, donde hay un gran porcentaje que necesitamos recurrir a lo que fue la sentencia del fallo Mendoza. Fue una lucha que empezaron 4 o 5 o 10, 20 vecinos y que afectaba a todos nosotros y que nos empezamos a dar cuenta cuando nos encontramos con el cuerpo colegiado, cuando nos encontramos en los ministerios buscando soluciones a nuestros problemas que creíamos que era nuestro y no colectivo, como lo descubrimos hace muchos años. Digo, sí hay avance. El Riachuelo ha mejorado, se ha tomado conciencia, digamos, de las autoridades con respecto a estos temas, pero no alcanza. No alcanza porque vemos lo que sucede. También le quiero dar la bienvenida y agradecerle por conectarse con nosotros al doctor Raúl Estrada Oyuela. Él es el abogado letrado de la Asociación Vecinos La Boca, que también es otra de las organizaciones que integra el cuerpo colegiado. Gracias, Raúl. Decinos un poco en el último escrito que presentamos como cuerpo colegiado, una síntesis de las críticas que venimos haciendo sobre los incumplimientos de los 3 condenados o de los 3 estados condenados y las empresas. Mira, muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de tener la oportunidad de hablar con ustedes ahí, pero acá todo esto está mal desde el comienzo. Si se lee la sentencia de hace 16 años, se entiende que la Corte misma dice que no sabe lo que está pasando. La Corte fue preguntando desde el 2006 hasta el 2008 a distintas personas, empezando por el gobierno nacional, provincial y municipal, pues qué pasaba, y nunca le dieron la información que necesitaban. Entonces la Corte recurrió a la Universidad de Buenos Aires para preguntarle cuál era la situación, y lo que le contesta la universidad es que con la información disponible no puede decirle cuál es, porque no es suficiente. En esas condiciones dicta la sentencia la Corte. ¿Qué hace la Corte? Es, como se acaba de decir antes, un fallo estructural. No es un fallo de un señor que demanda un pago
y el otro que no le quiere pagar, o de un señor que demanda el cumplimiento de un contrato y otro que no le quiere cumplir el contrato. Este es un fallo totalmente distinto, donde hay un interés colectivo que tiene que ser defendido con herramientas para defenderlas, y además del otro lado está el incumplimiento de parte del Estado Nacional, el Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, para eso la Corte no tenía el panorama completo, como acabo de decir, y entonces hace una cosa que fue inteligente en su momento, que designar al defensor del pueblo de la nación, que es un cargo constitucional con gran autonomía y capacidad para ejercer la protección del interés colectivo, y darle al defensor del pueblo de la nación la posibilidad de ir adelante. Y eso ocurrió durante el proceso y ocurrió en la sentencia, pero en el 2009, al año siguiente, termina su mandato el defensor del pueblo de la nación. Lo siguen sus alternos hasta que alcanzaron el final de sus propios mandatos los alternos, y ahí se acabó todo. En el 2011 no tiene nadie más. Entonces, lo que nos pasa es eso del punto de vista de la sentencia. Pero además, para complicar más la situación, la verdad es que la regulación que dispone ACUMAR permite que se siga contaminando. No, los que están contaminando hoy no necesariamente están infringiendo la regulación. La primera resolución de ACUMAR, que lleva el número 1 del año 2007, ACUMAR es anterior al fallo. ACUMAR fue creada por los gobiernos de estos tres, de la provincia, la ciudad y la nación, para enfrentar el problema que tenían. Bueno, en el 2007 toma una resolución que tiene estándares de contaminación que autoriza, que son inaceptables en la mayor parte de los lugares del mundo. Es tan mala la regulación de ACUMAR que dice claramente, hoy pueden leerla, la última resolución, que la Escherichia coli se puede descargar en la tercera y la cuarta, en la tercera y los tramos en la cuenca media y la cuenca baja. Se puede descargar, no hay límite para descargar. Eso es lo que pasa. ¿Qué tenemos ahora? No tenemos oxígeno en la cuenca, no hay oxígeno en la cuenca, porque hay demasiada demanda química y demanda biológica, y no tenemos las medidas de las básicas de las descargas que hay. Entonces está todo mal llevado. Me gustaría, Cristian, que nos digas cuánto ha sido lo que ha dado el Banco Mundial para una mega obra hídrica en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Ese dinero se ha utilizado bien? ¿Se ha utilizado mal? ¿Qué se ha hecho de esta obra? ¿Cuándo se inaugura la obra? ¿Para qué sirve? ¿Va a servir para algo o no? Mira, María José, no tengo el dato de esa inversión. Sé que la obra está avanzada. Creo que Raúl tiene más información sobre cómo está la obra de Sistema Riachuelo. Decinos, Raúl. Yo participé en la negociación, porque esto fue iniciado cuando yo todavía estaba en actividad como embajador. Entonces ayudé a llevar adelante la negociación. El préstamo total del Banco Mundial es de 1.200 millones de dólares. Ahora, está vencido el plazo de sobra, esto debía haber sido terminado en el 2016. Pero hay un pecado capital en todo eso. Ellos distinguen dos tramos de la obra. El conductor margen izquierda, que es el que está del lado de la capital, que recoge la mayor parte de los descargas que vienen de la ciudad de Buenos Aires, y llega también una parte del conurbano bonaerense de la zona norte. Esa es una parte. Y lo otro que hay que hacer es que antes de descargar las aguas en el río de la Plata, hay que procesarlas. La propia ACUMAR tiene un manual o una serie de instrucciones cómo deben procesarse las aguas. Bueno, no lo cumple con las aguas que va a descargar en el río de la Plata. Para las que van a descargar en el río de la Plata solamente se hace lo que se llama pretratamiento, que significa retener los materiales sólidos. Es decir, si va un perro muerto lo retienen porque hay una red, piedras grandes, etcétera. Pero contaminantes químicos siguen todos hasta el río de la Plata.
y contaminantes bacteriológicos, siguen todos. Entonces la Escherichia coli va a seguir hacia el Río de la Plata. ¿Qué es lo que hizo el Banco Mundial? El banco se separó el proyecto de la planta de pretratamiento, no participa el banco, está solamente AISA ahí, y se va a descargar en el Río de la Plata. ¿Hay algún estudio de impacto ambiental de esa descarga? No lo hay, no lo hay. Hay pálpitos, pero no lo hay. Y no lo hay, y además esa descarga se hace en peligrosa proximidad de los lugares donde se toman las aguas para proveer agua potable a la población de la provincia y de la ciudad. De modo que está todo mal hecho, y es difícil pensar que está mal hecho por error. Yo tengo la íntima convicción de que hay corrupción en todo este proceso, y no tengo ninguna posibilidad de demostrarlo. Pero en los Estados Unidos, en el año 2022, el Departamento de Justicia condenó o le exigió el pago de una multa de $84 millones a una empresa norteamericana que tiene socios en México, Brasil y Argentina, y que se dedica al tratamiento de residuos, entre los que hay empresas obviamente en la zona nuestra. Trieco es una de ellas. Esas empresas habían generado que se sobornara a funcionarios públicos en los 3 países. Nosotros presentamos eso en el juzgado. El juzgado no hizo nada. La fiscal que está ahí preguntó. La respuesta que recibió fue que no se tenían noticias, cuando en realidad existen 2 convenios internacionales con los Estados Unidos que permiten pedir información sobre estas cosas. Y nosotros deberíamos haber llevado a la justicia penal nuestra toda esta información sobre los supuestos actos de corrupción. Eso no se ha hecho. Cristian, los vecinos trataron de que se crearan áreas protegidas, áreas verdes protegidas, y de alguna manera todo el área de biodiversidad de Farm ha estado involucrada en esa movida. Eso es un avance positivo. Igual están con un juicio por una de esas reservas. Contanos un poquito esa situación. Sí, bueno, María José, lo que sucedió con todo el tema de los humedales de la cuenca es que recién a fines del año pasado tuvimos un inventario de humedales, que era algo que venía muy postergado. Lo cierto es que las áreas protegidas que debería tener la cuenca no están funcionando bien, no se cumplen con las restricciones que establecen las normas. Como vos bien decías, el área de biodiversidad de FARM, liderada por Ana Di Pangracio, trabaja muchísimo todo el tema de lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, desde la perspectiva de los humedales, desde la perspectiva de los corredores bioculturales, son muy importantes, y estamos viendo en los últimos informes técnicos, informes climáticos, escenarios a futuro, que los humedales van a ser fundamentales, porque los humedales son los que previenen las inundaciones, y vamos a ver que existen proyecciones climáticas muy serias de que la Ciudad de Buenos Aires podría, entre el 2050 y el 2100, inundarse en gran parte en todo lo que es a la vera del riachuelo, justamente por el cambio climático, y en este sentido hay que poner en valor los humedales y las áreas protegidas, que son las que van a ayudar a mitigar y a prevenir esas inundaciones, con lo cual también queda mucho por hacer ahí. Una función también muy importante tiene que ver con la oxigenación y lo que los árboles nos brindan, ¿no? No solamente estas áreas protegidas, sino también, yo les pregunto a los vecinos, a María González y a Sergio González, uno del lado de la provincia y otra del lado de la Ciudad de Buenos Aires. Los municipios, en un caso el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, la Comuna 4, donde usted está, Lanús, los municipios de la cuenca, ¿están activos? En ese sentido, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel local, como es la plantación de árboles. O sea, más allá de
las responsabilidades que le competen al gobierno nacional, al gobierno de la provincia, al gobierno de la ciudad y cuestiones que tienen que ver con ACUMAR, hay cosas que también se pueden hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de basurales, la recolección de residuos diferenciados, hay cosas que los gobiernos municipales, si tienen un rol activo, también pueden contribuir. ¿Cómo ven ustedes esto, Sergio y María, en sus respectivos lugares? Por lo menos acá en Capital, de este lado, en nuestro barrio no se ve nada de esas cosas. No se plantaron árboles, es más, cortaron árboles. Que nosotros tenemos enfrente de nuestro barrio, tenemos una plazoleta que había sauces de más de 100 años y las cortaron. 2 cortaron, hasta ahora cortaron 2, más para el fondo también, que por una tormenta se cayó un árbol y la tuvieron que cortar, pero más allá de eso no se ve nada. Lo que es cuestión ambiental, nada, las basuras siguen subiendo, caballos, perros, peces muertos, las ratas, o sea, es todo lo mismo. Para mí es lo mismo del lado de Capital, vemos eso, y no sé, Sergio, ¿qué dirá de parte de... No, lo que vos señalás es, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene mucho marketing de la ciudad verde, la ciudad limpia, pero parece que eso al sur de la Ciudad de Buenos Aires no llega a Lugano, no llega a Barracas, no llega a La Boca. No, por lo menos lo que es al sur de la ciudad no llega. Es más, intentaron plantar algunos arbolitos, pero no tuvieron mantención, entonces se quedaron. Pero esto pasó hace 5 años. Y más de ahí no volvieron, no. Por lo menos acá lo que es eso no se ve. Sergio. Sí, creo que hay una cuestión que tenemos que tomar como política de Estado y no de los gobiernos. Digo, porque si no pasa que recién hace 6 meses hay otro gobierno en la ciudad de Lanús donde se está intentando de alguna forma revitalizar los viveros y demás, y a partir de ahí hay un desafío de plantar cerca de 1000 especies sobre las márgenes del riachuelo, donde corresponde a Lanús. Ahora, en el gobierno anterior, que era similar al de Capital, digamos de Cambiemos, no se avanzó en nada. Mucha propaganda de que íbamos a hacer esto, la ciudad verde y demás, y resulta que hoy, a 8 años, no tenemos nada. Con el nuevo gobierno se está implementando una cuestión diferenciada, recolección de residuos y demás, pero eso en 6 meses, si no hay un proceso de los estados, como política de Estado, venga el gobierno que venga, continúa con eso, creo que tendría que estar. Creo que hay que trasladar una parte del presupuesto de los municipios para este tipo de política, que quede establecido con el 2%, el 3%, el porcentaje después se verá, pero tiene que estar permanentemente, porque si no, un gobierno viene con un librito, otro gobierno viene con otro libro, y resulta que no tiene tiempo de generar una política a largo plazo, porque nosotros vemos de lo que es de la 27 de febrero toda una cuestión, pero se siguen descargando residuos cloacales en el Silaño, por más que hayan trasladado el mercado central. Y lo que decía el vecino de La Boca sucede, porque nosotros tenemos a la costa del riachuelo las enfermedades que se están haciendo, que todo esto significa un presupuesto de un municipio comparado a lo que es de ciudad. Es escandaloso la diferencia que hay. Y si no lo ha hecho, porque no es que no ha tenido presupuesto ciudad, sino porque no quiso realmente. Acá en Lanús se está intentando de alguna forma llamar a los diferentes espacios y cámaras empresarias para que de alguna forma se empiece a diseñar una política, digamos, con una luz habitable. Pero eso también lleva su tiempo, tiene su presupuesto y no es sencillo. La recolección de residuos más los basurales significa una inversión en infraestructura que hoy en la ciudad, como estamos, de un gobierno nacional que no atiende los reclamos, y una de nuestras reuniones que hicimos con el barrio de la Cuenca fue justamente porque se desactivaron las obras en sí. Imagínate lo que significa hoy con la baja recaudación por la crisis que estamos teniendo, la crisis
fabricada, ¿no?, de esta situación, entonces se hace más complejo y queda en la buena voluntad, y eso no alcanza, digo, porque hay que producir árboles, hay que producir más camiones para la recolección de residuos, hay que poner más personal, y el presupuesto municipal, por lo menos en Lanús, es muy finito. Raúl Estrada Oyuela, ¿qué rol han cumplido los jueces de ejecución de sentencia? Porque la Corte delegó en jueces de primera instancia hacer cumplir sus órdenes. ¿Qué rol han cumplido? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? ¿Han sido jueces activos o proactivos? Pues ha habido por lo menos tres jueces que intervinieron. Primero fue el juez federal de Quilmes, que realmente era muy activo. Pero él estuvo en este tema hasta el 2013. ¿Por qué? Porque en el 2013 se le imputaron algunas irregularidades en su gestión como juez, y entonces la Corte le sacó todos los asuntos que tenía él y los dividió entre dos juzgados. Uno es el juzgado de Morón, que es el juzgado federal criminal y correccional número 2 de Morón, Secretaría 5, y ahí está todo lo que se refiere a las obras, a las cosas que hay que hacer, desde las viviendas hasta lo que se quiera en materia de control industrial. Y del otro lado, en el juzgado 12, Secretaría 24, juzgado federal también, criminal y correccional, de los que están en Comodoro Pi, ahí van las explicaciones sobre la inversión. Las explicaciones de ACUMAR sobre la inversión han sido motivo de una gran serie de observaciones de la Auditoría General de la Nación, a las que nadie les ha prestado atención. Es decir, las observaciones van a la justicia, pasan a la Corte y además van también al Congreso, que es quien recibe este tipo de observaciones de la auditoría. No se ha promovido ninguna acción con respecto a esto, y hay cosas donde no se sabe dónde ha estado todo el dinero que se recibió del Tesoro Nacional, de la recaudación de la ciudad, de la provincia, etcétera. Es decir, no todo está claro. Es muy aburrido leer los informes de los auditores. En primer lugar, porque tienen 3 años de vejez. Se conocen a los 3 años de que el hecho ha ocurrido. Y en segundo lugar, porque es público y notorio que los contadores no escriben tan bien como los abogados, que escribimos mucho mejor, mucho más entretenido. Escúchenme, Cristian, en el último escrito presentado por nosotros, por los integrantes del cuerpo colegiado, ¿qué le estamos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bueno, fundamentalmente ahí, siguiendo en línea con lo que comentaba Raúl, estamos pidiendo una audiencia pública. Queremos que la Corte monitoree su propia sentencia de hace 16 años. Sabemos que la tarea de ejecución de sentencia de los jueces no es sencilla, por eso es importante que la Corte tome cartas en el asunto y mediante una audiencia pública exija rendición de cuentas a las autoridades. En este sentido, pedimos que en esa audiencia también se convoque al Auditor General de la Nación, al que hacía alusión Raúl recientemente, también que se convoque al Ministerio Público de la Defensa, al Ministerio Público Fiscal. También pedimos, otra de las cuestiones importantes, que se le asigne presupuesto a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a ACUMAR, para que pueda ejercer sus funciones de manera adecuada. También pedimos que se designe el defensor del pueblo, de la nación, que, como se mencionaba antes, es un organismo vacante hace ya 15 años y ha sido un órgano extrapoder fundamental para impulsar la causa en un inicio. Por eso consideramos que ya es hora de que el defensor del pueblo vuelva, no solo para la causa de la Cuenca Matanza Riachuelo, sino también para muchos litigios en los cuales se debaten derechos de incidencia colectiva. Es fundamental contar con esta figura del artículo 86 de la Constitución Nacional, el defensor del pueblo. Y hacemos también, pedidos de que se restablezcan aquellas áreas de ACUMAR que fueron eliminadas y que tenían un propósito para todo lo que es la ejecución de la sentencia, entre otras cuestiones, ¿no? Donde también, denunciamos. También es importante remarcar que para la elaboración de este escrito hemos tenido, en el caso de
por ejemplo, aquí Sergio, desde el Foro Hídrico de Lanús, nos dieron sus insumos, nos dieron sus críticas, nos dieron su mirada, y un poco lo que intentamos del cuerpo colegiado es esto, ¿no? Es tratar de llevar esos reclamos, traducirlos legalmente y que en este caso la Corte Suprema los tenga en cuenta para poder impulsar una sentencia que entendemos que está un poco estancada. También una cosa que hay que decir es que desde el cuerpo colegiado ya van varios escritos donde nosotros le estamos pidiendo a la Corte que abra una instancia de participación ciudadana directa, que se pueda contactar y escuchar a los vecinos de la cuenca, de las distintas asambleas, porque me parece que esto estaría también faltando. Por eso queremos preguntarle a María y a Sergio, ¿estuvieron ustedes ayer? Entiendo yo, el viernes estuvieron movilizándose al juzgado, a uno de los juzgados de ejecución de sentencias, si nos quieren contar cuál era el objetivo, si los atendieron, qué escrito presentaron. Creo que ahí en la ida al juzgado de Morón se acoplaron varios reclamos, no solamente el nuestro, sino también de las cooperativas, de limpieza de márgenes y demás, pero en líneas generales que se reactive como venía trabajando y se mejorara la situación de la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo. También hablamos con la secretaria, porque después no estaba, nos atendió, le pedimos esto, lo que vos decís, una audiencia pública, y que por lo menos mínimamente se apersonaran del juzgado a los barrios, porque una cosa es lo que nosotros podemos transmitir y tratamos de ser lo más generoso y más suave posible de la descripción de nuestro territorio, y otra cosa es verlo como está. Digo porque a veces se malinterpreta cuando nosotros cuestionamos algunas instancias, tanto de ACUMAR como del cuerpo colegiado. Imagínense que en los barrios vos tenés hace 10, 15, 20 años que vienen prometiendo las mejoras y demás, y la cantidad de inversiones que se hacen. Y cuando vos vas a los barrios, ves la desidia que hay, en toda su magnitud, porque el vecino a veces no es que no tiene tiempo, pero es tanto la situación en que está encarado que no sabe por dónde empezar y cómo hacerlo. Nos acompañan los reclamos, nos firman las notas, cuando los convocamos a reuniones para información participan, pero después de ahí dice, ¿cuál es la situación? Si hace 15 años estamos reclamando y demás, y los avances que hubo, sí, se visibilizó toda esta situación, en Lanús estaban los proyectos de vivienda, de aperturas de calle y demás, pero está estancado hoy. Está estancado por la falta de presupuesto. Entonces, en ese marco el vecino está un poco descreído, porque si los estados no responden a un fallo condenatorio, no es que hay un juicio previo o vamos a ver qué pasa, hay un fallo condenatorio a los estados, con una inversión, como decía el vecino La Boca, de tantos millones. Es más, también se desfinanció a ACUMAR del paso del gobierno en su momento de lo que fue la presidencia de Cristina a la de Macri. Se llevó al 50% del presupuesto, cuando antes nosotros en los territorios teníamos los tráilers de salud que se aprobaban y se daban en los viernes, sábado y domingo para estar un control más severo de la salud de la población. Hoy no existe, ni siquiera existen los tráilers. Entonces, ¿cómo le decimos al vecino que tenemos que seguir luchando y la batalla que hemos ganado comparado al fallo es menos de un 10%? Y vos fíjate que celebramos ese 10%. Somos tan optimistas que celebramos ese 10% de avance de un fallo que se dio hace años. No, algo que fue muy impactante seguramente para nosotros y que me parece que incluso cuando lo transmitimos a los medios de comunicación es muy fuerte, es que haya 500 niños o pibes en un barrio o en Villa Inflamable con plomo en sangre,
que ustedes estén, muchos vecinos y vecinas nos contaron cómo sale de las cloacas materia fecal en muchos de los lugares donde están. También el tema del agua y la falta de agua que nos compartían en varios de los barrios, que no está llegando el agua en condiciones de potabilidad y que no les están dando los bidones de agua como se repartían antes. Me parece que la cuestión sanitaria directa y urgente, el acceso al agua, la falta de controles de salud son cosas bastante graves. ¿Cómo se vive eso, María, en tu barrio, en Barracas, en Magaldi? Bueno, nosotros en nuestro barrio tenemos chicos con síndrome urémico hemolítico. Eso es del agua. Es de la contaminación, como decía Sergio, de que toman del río el agua que supuestamente es potable para la ciudad, para todos los vecinos en realidad. No solo nosotros estamos afectados, sino que todos. Y vinieron a hacer una obra que supuestamente es potable el agua, y no. O sea, lo vemos afectado en todos los aspectos de salud, todo. A mí me gustaría que, digamos, pudiéramos hacer una rueda, última rueda de los participantes hoy en esta charla, poniendo las expectativas que tenemos por delante, cómo vamos a canalizar las energías. Me gustaría escucharte, Cristian, ¿qué crees que podemos hacer juntos con los vecinos y tratar de incidir en el Poder Judicial, pero también cómo llegar a las autoridades, cómo hacer para que se escuche la voz para que se amplifique la voz de los vecinos? Bueno, creo, María José, que instancias de diálogo como la que tuvimos la semana pasada, ¿no? Una reunión que compartimos con María, con Sergio y con muchísimos vecinos, todas sus inquietudes. Nosotros tomamos nota como cuerpo colegiado de todo ello y, como decía antes, lo que intentaremos hacer es traducir eso legalmente en los diferentes expedientes judiciales en los que tenemos que intervenir como cuerpo colegiado. Por ejemplo, ahora al regresar de la feria judicial tendremos que hacer una presentación en el expediente del Plan Sanitario de Emergencia. Bueno, todas estas cuestiones, todas estas denuncias de la contaminación en sangre por plomo de los chicos y todas las calamidades y la contaminación que sufren los vecinos y vecinas día a día, bueno, todo eso tenemos que manifestarlo en esta presentación para exigir que las autoridades y que la justicia obligue a las autoridades a tomar las decisiones correctas para remediar lo que está sucediendo. María, si tuvieras que decirnos de los reclamos de los vecinos de tu barrio y de los vecinos en general, de lo que has venido participando, ¿cuáles son las prioridades, las urgencias, las demandas más específicas que quieras transmitir? Las demandas más específicas. No tenemos cloacas. Es lo principal, la cloaca y expropiaciones para los barrios, que tengamos una vida digna, o sea, como todos, con todos los servicios, más que nada el agua, cloaca y la luz, es lo que nosotros necesitamos urgentemente en nuestro barrio ahora. Estamos hablando de que un barrio dentro de la ciudad de Buenos Aires, no estamos hablando en un extremo del país, en una zona de frontera, en una provincia, estamos hablando que la rica ciudad de Buenos Aires tiene vecinos y vecinas que no tienen acceso al agua, ni cloacas, ni luz. Eso estamos hablando, por eso es llamativo que 16 años con orden judicial de por medio esto no logre resolverse, ¿no? Sergio, los motivos, el petitorio del foro hídrico y de este espacio interbarrial de vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿cuáles son los reclamos y las prioridades que ustedes quisieran manifestar? Nosotros, haciendo una revisión, creo que en Lanús es complejo porque tenemos una planta de tratamiento de líquidos cloacales que
con créditos internacionales por decisión del gobierno que ha llevado esto adelante, no se continúa y se van retrasando. Las viviendas de fabricaciones militares que en un momento, por la gestión de Cava, del gobierno de Mauricio Macri y de Grindetti, a nosotros nos sacó la posibilidad de 500 viviendas. Imagínate lo que significan 500 viviendas. Se había acordado un plan de 536 viviendas, la primera etapa, y una segunda era 500 viviendas más. Estamos hablando del 2010, 2011. Hoy nos plantean que nos van a entregar, depende cómo estén las condiciones, 21 viviendas, con las aperturas de calle en la zona de Villa Jardín y demás, que iba a ser una vida más pasable para los vecinos, y resulta que a 10, 15 años, esas familias que antes eran 3, ahora son muchos más. Entonces se achica la posibilidad de ordenamiento territorial en eso, y lo único que queda como política es la construcción de vivienda, cuando lo que se necesita es el ordenamiento territorial del barrio, porque no se acaba solamente en las viviendas, porque si no empezamos a crear algunos lugares puntuales mejores que otros, cuando la falta de, como dice María, la de cloaca, de agua y demás servicios, no hay. Nosotros ahora, a través de la Defensoría del Pueblo, iniciamos una mesa de trabajo, ¿no? Que lo que decimos son Defensoría del Pueblo de Lanús, de la provincia. No, Nación. Nación, sí. Y donde logramos, a través de un trabajo con la Universidad de Avellaneda, incorporarlo en las posibles mejoras habitables del barrio. Hemos logrado que AISA viniera, por lo menos se comprometiera a revisar la conexión alrededor de esas 2 manzanas, que no son manzanas comunes. En la zona de la villa no es una manzana del 100%, sino hasta donde se llegó. Digo, en todo esto, donde ya tenés, como en todos lados, vivienda de primer, segundo y tercer piso, sin cloaca, sin agua, con las aguas servidas en un zanjón, digo, que se comparte y se hace un pequeño pasillo, si se quiere, que se convive. Entonces, cuando hablamos de mejor calidad de vida, con problemas de agua, hablamos de todo eso. Por eso una cosa es describir esta situación y no se visibiliza esto, y otra cosa es recorrer e ir con esto. Por eso cuando vino la Facultad de Avellaneda y vio eso, que nosotros lo sufrimos, y nosotros siempre contamos la anécdota de ciudad, cuando en determinado momento, por cambios de aire que soplaban, la zona de Las Graseras se trasladó a Ciudad de Buenos Aires, donde hubo un escándalo nacional por algunos medios, y eso es lo que nosotros sufrimos todos los días. O sea, no es que fue, por ahí acaba el resultado porque fue un día puntual particular, pero nosotros todo eso lo tenemos todos los días, y lo tenemos permanentemente, no solamente en eso. Hay vecinos que ya, por la altura de las napas, que subió, hoy descargan los líquidos locales en la calle, y no hace falta ser técnico en eso. Vos ves las veredas como están, de musgo verde y demás, conviviendo, donde los chicos en el verano interactúan con esas aguas también. Entonces, esta es la gravedad de la falta del Estado que no se quiere hacer cargo. Después, por la situación, vuelvo a repetir, una cosa es describirlo, por supuesto que Villa Jardín tiene una situación, Villa Ilaza tiene una situación, y después vos tenés lo que es el barrio 10 de enero y demás, donde antiguamente se utilizaba como descarga de los basurales de ciudad hacia Lanús, y hoy hay asentamiento de vecinos, lo mismo que sucedió en Villa Soldati. Digamos, si no atendemos esas cuestiones que hoy están saliendo, se va a hacer un problema. Quería, Raúl, pedirte tus últimas reflexiones sobre qué es lo que crees que debe ocurrir, qué debería hacer la Corte y qué son las cosas más urgentes que deberían asumir los 3 gobiernos, provincia, nación, ciudad de Buenos Aires, como una política de Estado. Bueno, lo que se debe hacer es tomar conciencia de lo que está pasando. Acá
la verdad es que estamos haciendo que se enferme la población de la cuenca y que la expectativa de vida de la gente que vive ahí sea más corta. Acá hay un problema sanitario tremendo que no se resuelve. Una de las cosas que la Corte pidió hace 16 años fue la creación del sistema sanitario de emergencia. Todavía estamos discutiendo ese sistema sanitario de emergencia. Está por adaptarse, a ver qué pasa. Cuando el juez de Morón ha pedido dictámenes toxicológicos, la respuesta ha sido que el cuerpo médico forense no tiene toxicólogos. Entonces no hay toxicólogos. No hay toxicólogos que puedan estudiar lo que está pasando con la intoxicación de las aguas y del aire. Las aguas, por lo menos, alguien las puede esquivar cuando tiene plata para comprarse agua por otro lado, que no es un elemento que sobre. Pero en la contaminación del aire, ¿qué pasa con el benceno? ¿Cuánto benceno hay en el aire que se respira en la cuenca? ¿Cuánto plomo hay? Eso es lo que está intoxicando a la gente. El benceno genera cáncer, el plomo genera, para los niños es un veneno porque le impide el desarrollo del sistema nervioso central. El tema de salud es tremendo. Ahora, yo creo que no es que haya un responsable. Acá hay responsables en el Congreso, las legislaturas, hay responsables en los poderes ejecutivos y en la Corte. Todos tienen que ver. Yo creo que hay que hacer un reclamo que se extienda a todo, no que los demás miren a la Corte a ver qué hace. Sí, porque los poderes ejecutivos tienen que hacer, el legislativo tiene que poner los presupuestos que hagan falta y además tiene que designar el señor que está previsto como para controlar esto, porque el cuerpo colegiado, los que nos conocen saben que somos 5 o 6 que andamos dando vueltas, pero no tenemos una estructura para atender todo. El número de expedientes en los juzgados son más de 100, en Morón hay 200 y pico. Entonces, es absolutamente imposible que por voluntad, disposición para ayudar, un grupo de 5 o 10 personas pueda atender todo esto. Hace falta tener una estructura del Estado. Por eso, en los países organizados judicialmente, estos conflictos que interesan a intereses públicos son atendidos desde un organismo como podría ser el defensor del pueblo de la nación acá o algo parecido. El Ministerio Público Fiscal propuso en el año 23, al principio del año 23, una reforma del sistema procesal, teniendo en cuenta cómo se hace en otros países. Esto no es un pleito entre dos personas. Hay un problema del Estado, de ineficiencia del Estado, del que no son conscientes ni los políticos, ni los legisladores, ni los jueces. Ya estoy, yo sé. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo a todos y todas por haber participado en esta tarde de hoy. Creo que es muy importante también poder compartir con la gente. Muchos de los que nos están escuchando probablemente sean de Cuenca, Matanza, Riachuelo, otros también se informan. Esto es un problema que nos afecta a todos y todas. Lo que pasa es que algunos están mucho más afectados que otros porque viven en este lugar con un grado de contaminación altísimo, pero esto de que estamos hablando del volcado de sustancias contaminantes al agua del riachuelo, el volcado de residuos cloacales sin tratamiento al agua del riachuelo, o ahora, después de esta mega obra, un poco más adelante del río de la Plata, pero cerca de donde el agua que vamos a tomar es captada, también es un tema que nos va a afectar a todos. Y muchísimos de los temas que estuvimos hablando, que tienen que ver con la falta de ordenamiento territorial, no es un problema que nos resulte ajeno. Por supuesto, el impacto en los barrios más humildes es mayor, pero el problema nos va a afectar a todos porque hay cambio climático, porque hay una serie de circunstancias que se van a modificar en no muy largo tiempo
como es el aumento del nivel del mar, el aumento del nivel de los ríos, las inundaciones. Ya tenemos problemas con inundaciones en varias partes de la ciudad y obviamente si no hay un ordenamiento territorial y esta zona sigue con estos grados de contaminación, eso va trasladándose a todos y a todas. Y por supuesto creo que los reclamos más urgentes son que el Congreso de la Nación designe al defensor del pueblo, que la Corte convoque una audiencia pública, que los jueces de ejecución de sentencia se apersonen en los barrios efectivamente para ver y dialogar con los vecinos, y me parece que en este sentido también hay que exigir a las empresas que cumplan. Y algo que no dijimos, pero sí lo dijimos en la reunión con los vecinos, que nos parece muy importante, que es el hecho de que los jueces de ejecución de sentencia pongan sanciones a los funcionarios que incumplen con las mandas judiciales, porque después de 16 años hay funcionarios que tienen responsabilidades concretas en la provisión del agua, en la provisión de los recursos sanitarios y el cuidado de la salud de la población, que no haya los insumos, que no haya los recursos de personal médico especializado en el territorio, son temas que ponen en vilo la vida de las personas, o el incumplimiento con terminar las viviendas que estaban comprometidas en las mandas judiciales. Así que nos despedimos hasta la semana que viene agradeciéndoles muchísimo y vamos a retomar este tema, y el 27 de julio nos comprometimos a estar con los vecinos de la cuenca en la Universidad de Avellaneda. Así que espero que podamos encontrarnos allí. Lo que tenemos, que va a ser el 27 en Avellaneda, posiblemente en una sociedad de fomento, en un centro cultural, a 100 metros de la universidad, porque por la falta de presupuesto no están los sábados. Y va a ser vamos a pasar el dato ni bien tengamos la dirección exacta para los que quieran participar, y le agradecemos entonces al doctor Raúl Estradoyuela de la Asociación Vecinos La Boca, a Cristian Fernández de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, a María González del barrio Magaldi de Barracas y a Sergio González de la articulación del foro de hídrico de Lanús. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado, y de nuestra parte nos despedimos hasta la semana que viene diciéndoles que limpien el riachuelo ya. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya